La entrevista que tenemos pactada con Silvina Romano. Ella es doctora en ciencia política, también es coordinadora del Observatorio Laufer, fue maestra también en la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo acá también sus estudios de postdoctorado y además es investigadora del Consejo Nacional en Investigaciones Técnicas y Científicas de Argentina, el CONICET, en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Con ella vamos a hablar sobre un tema latinoamericano que tiene que ver con Argentina y con el offer que está llevándose a cabo contra Cristina Fernández de Kirchner. Te damos la bienvenida, Silvina, bienvenida al programa de Contralínea. Hola a todas y todos, un gusto estar con ustedes. Pues nos interesa particularmente enfocarnos en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Ha pasado ya la causa vialidad y me gustaría empezar contigo para caracterizar el tema del offer. Acá en México se empezó a hablar mucho sobre este tema, particularmente por todo lo que vivimos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda esta cantidad de amparos que fueron pasando sucesivamente en contra de las distintas reformas que estaban planeadas desde el gobierno federal en el entonces sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien también sufrió uno de los primeros casos de lawfare en el 2005, cuando se le intentó evitar su participación en las elecciones del 2006. Y quería preguntarte si en el caso de Argentina es algo similar o cuáles son las características del lawfare allá en Argentina. Bueno, qué bueno que podemos hacer esa suerte de comparación o continuidades y rupturas, porque en el caso de Argentina se llegó a un extremo que es el de la proscripción política. Digamos que ese es el objetivo último del lawfare, es quitar a un determinado sector de la política que puede estar encarnado en una persona, sobre todo cuando tiene mucho liderazgo, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, y es evitar que esa persona vuelva a participar en la vida política formal. Es decir, llanamente, que no pueda presentarse a elecciones. Y de eso se trata la condena que le han asignado a Cristina Fernández de Kirchner, 6 años de prisión domiciliaria y proscripción de la vida política. Pero no es el único caso. Fíjense que el presidente, expresidente Rafael Correa en México, perdón, en Ecuador, sufrió lo mismo. ¿Y por qué digo sufrió y por qué digo que no es el único caso? Esto se trata de algo sistemático, Aníbal, el tema del lawfare. Es una estrategia que tiene varias dimensiones. No es solamente el Poder Judicial. Fíjate lo que tú decías de los amparos. Eso es una parte, ¿no? Las demandas permanentes. Eso es una parte. Pero hay otros actores, otras dimensiones que son fundamentales. Entonces, por un lado, para que se dé esta guerra por la vía judicial mediática contra un determinado sector de la política, tenemos el Poder Judicial, eso seguro, ¿no? Un Poder Judicial que va marcando agenda política, un Poder Judicial con un doble rasero de la ley, ¿no es cierto? Se van tomando muchas causas en contra de determinadas personas, personajes, y se dejan de lado otras, ¿no? Vinculadas a otros sectores de la política, un poder judicial que se pone por encima de los demás poderes del Estado. En ese pedido de autonomía que escuchamos siempre, el poder judicial tiene que ser autónomo. En ese reclamo, lo que sucede es algo que va a otro extremo, que es, no tiene que ver con la autonomía, sino que se eleva por encima de los otros poderes del Estado y va marcando la agenda política. Pero no nos hubiéramos enterado de nada de la oferta si no fuera por los medios de comunicación. Es decir, no existe una persecución judicial que tenga influencia directa en la vida política si no es con los medios de comunicación que hacen un espectáculo de causas judiciales, ¿no? Esto se viene generando sobre todo en los últimos 20 años, a partir del caso de Brasil y luego replicado en Ecuador, replicado en Argentina, replicado en Perú, donde se parte del relato de la corrupción, si todos son corruptos, son todas corruptas en general, todo lo que tenga que ver con inversión pública, con inversión en infraestructura, se pone en duda, con rumores en la prensa, se toman casos y se espectaculariza planteando en distintos programas de televisión, radio, portadas de revistas, etcétera. Bueno,
quiénes son los culpables de que el país en ese contexto esté mal. Bueno, es la corrupción. Y luego eso tiene un trasfondo político fuerte, porque otra vez, esa, esa persecución sistemática, ese acoso, es contra un determinado sector de la política. Si se fijan y vemos en términos numéricos las portadas de diario, los titulares, no es igual contra todos los sectores de la política, ¿no es cierto? Hay que hacer hay que contar, hay que hacer un estudio para ver que no, que realmente se va poniendo una agenda de años en contra de determinados sectores, que en general en América Latina son aquellos que han propuesto la intervención del Estado en la economía. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Estado tiene que ocuparse de la inversión pública, que el Estado tiene que ocuparse de cuestiones de salud, educación, ¿no es cierto? Que eso no puede dejarse a las manos y a la deriva del mercado, porque eso no va a favorecer a las mayorías. Y la otra parte del lawfare, que tal vez es la que menos se ve, pero que es tremendamente importante, es la cuestión de lo geopolítico. Y esto parece medio enrevesado, pero en realidad tiene que ver con los recursos estratégicos. América Latina, y ustedes lo saben muy bien, en México, tiene una cantidad de recursos estratégicos como hidrocarburos, tierras raras, o sea, minerales, agua, etcétera, que son fundamentales para los países centrales y en nuestro caso para Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, estos gobiernos y estos sectores que en general son perseguidos sistemáticamente, como les digo, no es un año, son décadas, son los sectores que han reclamado soberanía sobre esos recursos estratégicos, con sus más, sus menos, lo que sea, pero soberanía, sobre todo sector de hidrocarburos, minería, aguas territoriales, etc. La cuestión es que hay una dimensión que tiene que ver con esa apropiación de recursos y de quitar estos sectores en la política que son los que disputan ese acceso o lo dificultan de alguna manera. Entonces vemos que es un fenómeno muy complejo, que no se trata solamente de que abrimos una causa judicial. No, te abren una causa sin prueba, te abren una causa sin prueba, esa causa se espectaculariza en la prensa, vienen delatores, o sea, aparece gente que empieza a hablar de eso aunque no tenga pruebas tampoco, y se hace un efecto de bola de nieve de noticias falsas y desinformación, pero que tiene como resultado que a determinada persona se la culpa de un acto de corrupción del que no hay pruebas, pero que se la sentencia en los medios de comunicación como culpable y luego en el ámbito político es muy difícil restituir la credibilidad cuando eres criminalizado, eres criminalizada en la prensa, en las redes sociales de forma sistemática. Y ahí me acuerdo mucho de lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque tenía una frase muy buena. Decía que cuando la calumnia no mancha, tizna. Y es precisamente este tipo de forma en la cual esta judicialización de la política avanza contra cierto sector de la política en América Latina, que está ubicado básicamente en el sector progresista, en la parte de la izquierda, de las izquierdas latinoamericanas, y que entonces, y esa es la pregunta que te haría, entonces estaríamos hablando de que esta forma de la judicialización de la política, el lawfare, implica reforzar la vía neoliberal en nuestros países. ¿Eso es así o cómo lo entenderías también tú? Y es una de las alternativas y estrategias que se utiliza, sin duda, para desestabilizar a esos sectores, a esos gobiernos, o para impedirles llegar a presentarse elecciones, porque ¿quiénes están del otro lado? ¿Quiénes disputan? Nadie. Es decir, la pregunta es, la consigna, fíjese, anticorrupción. Cuando dicen son todos corruptos, la casta, que se vayan todos. ¿Se van todos? No. Siempre hay otro sector que está disputando y siempre es la derecha. Y en nuestros casos, en los últimos, yo diría, 15 años, la ultraderecha. Entonces, en la medida en que avanzan estos procesos de desestabilización, de desacreditación del Estado, lo estatal, de desacreditación de la militancia política como tal y del quehacer político, en virtud de una aparente eficiencia del sector privado, ¿verdad? En esa medida se allana el terreno para que cuando llegamos a elecciones gane la derecha
o la ultraderecha. Es decir, no hay casualidades, hay causalidades. Y no se trata tampoco de una conspiración. No es que se ponen de acuerdo de repente, dicen, vamos, en todos los países de América Latina vamos a plantar esta estrategia. No. Esto es cómo funciona el sistema. ¿Por qué? Porque al disputar recursos estratégicos desde esos lugares, al replantear o al plantar fuertemente la bandera de un Estado soberano, digamos, automáticamente se genera un conflicto de intereses en una región que ha sido históricamente considerada como, por ejemplo, el patio trasero de una potencia, como Estados Unidos, que es el mercado natural e inmediato de productos estadounidenses, pero también de las corporaciones transnacionales que requieren de esos recursos estratégicos, no solamente para diferentes industrias, sino sobre todo para el complejo industrial militar. Entonces, hay un vínculo entre la judicialización de la política, la espectacularización de la política, las tendencias antipolíticas, que se vayan todos, y luego el resultado es que hay una ultraderecha que aparentemente abandona el Estado y se lo come desde dentro, pero no nos engañemos. Se apropia del Estado o se reapropia del Estado para beneficio de una minoría privilegiada y lo que se come del Estado es aquello que debería ser redistribuido para las mayorías. O sea, es de nuevo tener al Estado en el centro del debate, de la disputa de distintas fracciones de la burguesía, pero también de esta otra parte de la política, o sea, de un sector progresista que en algún momento llegó a ocupar en las instituciones del Estado, a modificar, a ampliar la cantidad de derechos, los recursos hacia la población. Y cuando suceden este tipo de procesos como el de Lofer, como el que tiene ahora Argentina, pero que tuvo también en su momento Brasil, pero que sucede también en el Ecuador, esta forma de eliminar de la política a ciertos sectores va aumentando sobre todo esta carencia de recursos hacia la población en general y bueno, en el caso de México eso sucedió con otro tipo de características y para hacer esa forma de analizarlo entre México y Argentina, en el caso de México hace un par de años tuvimos a una Suprema Corte de Justicia comandada por Norma Piña, que se reunió en algún momento con el que era dirigente del Partido Revolucionario Institucional, con Alejandro Moreno. Y en el caso de Argentina, eso también sucedió en algún momento con algunos jueces de casación allá en Argentina, que se reunieron con el que era presidente en su momento, Mauricio Macri, y a partir de ahí también viene toda esta escalada en contra de ciertos sectores de la política, particularmente contra Cristina Fernández de Kirchner. Eso abonaría entonces también a un proceso de deslegitimación del poder judicial en Argentina y te lo pongo así en ese sentido porque en el caso de México acabamos de tener una elección del poder judicial por estas mismas situaciones en las que evidencian sus partes políticas porque nunca han dejado de ser una expresión de la política en sí mismo, pero también porque caen en un descrédito y en una deslegitimación bastante fuerte con la evidencia de este tipo de vínculos. En el caso de Argentina, ¿cómo ha sido este proceso del Poder Judicial? Mira, si te guías por las encuestas, el Poder Judicial está desacreditado, no solamente en Argentina, en América Latina. Pero hay algo que queda como, yo diría, en un blanco y negro o en un gris que hay que ver, ¿no? Porque, por un lado, los jueces, o sea, el Poder Judicial está desacreditado, pero más desacreditados están los políticos y la política. Y se concibe al Poder Judicial como un poder apolítico, ¿verdad? Algo erróneo. Y fíjense, el Poder Judicial como tal es uno de los poderes del Estado. Entonces, el Estado es la institucionalidad política más importante. Sin embargo, ser encargado porque se confunde entre lo político y la imparcialidad. Entonces, lo que sucede en la realidad es que los jueces, sobre todo en las Cortes Supremas, que son la cúpula de nuestros poderes judiciales, es que son, no solamente que son políticos, sino que están politizados y son absolutamente parciales. ¿Por qué? Porque forman parte de un mismo grupo sociológico, de una misma familia, podríamos decir, de gente de una economía, digamos, económicamente súper privilegiada, que siempre ha tenido algún tipo de acceso a la toma de decisión, de forma directa o indirecta,
que es heredera, fíjense, de la familia judicial que estaba durante los gobiernos cívico-militares en Argentina, ya por la década del 70. Entonces, tiene que ver con una minoría privilegiada que se ha enquistado en estos poderes judiciales y que tiene una imagen negativa probablemente, pero poco les importa. ¿Por qué? Porque acá en Argentina no son elegidos por el voto popular y porque los medios de comunicación, fíjense, es interesante, plantean esto de la credibilidad o no del Poder Judicial, pero machacan y sistemáticamente critican negativamente o subrayan, enfatizan, generan una agenda negativa contra un determinado sector de la política en términos cuantitativos mucho más, de forma más sistemática que lo que critican al funcionamiento del Poder Judicial, ¿no? Entonces, ahí vemos, en esa construcción de agenda, en ese framing, en ese recorte de qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, cómo vamos a presentar la noticia, sí, como saben que la población duda un poco del Poder Judicial, meten alguna pastilla de el Poder Judicial, qué está haciendo, bla, bla. Pero en realidad le dedican mucho más tiempo, mucho más espectáculo a, por ejemplo, en Argentina, plantear todo tipo de noticia titular y manejo de redes sociales en contra del kirchnerismo que en contra de los jueces de la Corte Suprema, digamos. Así que me parece que viene por ahí la mano. Claro, y en el Observatorio Lofer también tienen esta otra parte de explicar el Lofer como una guerra judicial mediática, o sea, no habría este proceso de Lofer si no existieran ciertos medios de comunicación y también en esta parte del aparato mediático, que es una de las características que tiene también el Lofer en Argentina, hay mucha, como decías, mucho tiempo que le dedican en prensa escrita, con titulares en contra de Cristina Fernández. También está esta condena mediática previo a la parte ya judicial en donde los periodistas y medios de comunicación van emitiendo juicios de culpabilidad en contra de Cristina Fernández. En ese aparato mediático, ¿cómo lo han vivido en el caso de Cristina? Bueno, yo creo que son los principales responsables, sin duda. ¿Por qué lo digo? Porque no es que desde la causa vialidad se le ha puesto la semillita a la población de esta mujer es corrupta, sus familias son todos corruptos, su círculo íntimo. No, esto viene desde, miren, ya desde el 2004, así, cuando ella ya está más, con mayor protagonismo en la función pública, ya empieza el acoso judicial. Y todo acoso judicial viene acompañado del acoso mediático, pero es con la causa Nisman, no me voy a adentrar en eso porque es muy aburrido, pero estamos hablando del 2015, cuando ella era presidenta, ya se la acusó de autor intelectual de un asesinato, imagínense, sin ningún tipo de prueba en absoluto, es decir, ahí es cuando se midió cuánto calaba en la opinión pública una noticia falsa en los principales, o titulares falsos, pues son falsos, noticia falsa, porque no había ninguna prueba, en los principales diarios, no solamente de Argentina, sino a nivel internacional. Y a partir de ese momento, la cantidad de portadas, imágenes que tienen mucho que ver con la violencia política de género, en el caso de Cristina Fernández, que si hubiera sido un hombre no hubiera sido de la misma manera, les aseguro. Portadas en las que hablan de su insanía o sanidad mental, de su adicción a la política, de su voracidad por bienes de lujo como las joyas, todo en apariencia, ¿no? Criticando permanentemente a su familia, incluso que ha sido amenazada, su hija, su hijo, es decir, no, y no una vez. A ver, hay hombres que han denunciado a Cristina Fernández 70 veces. Ella tiene más, ahora debe tener casi 700 denuncias en el Poder Judicial. De todas esas denuncias, claro, se van manufacturando causas, ¿verdad? Y el acoso en la prensa es sistemático. Cuando ella era presidenta, algunos diarios utilizaban el concepto de yegua, la yegua. O sea, imagínense el nivel de violencia que esto implica y no hubo ningún tipo de sanción. Cristina Fernández fue víctima de un atentado en 2022. ¿Ustedes saben lo que dicen? 2022-2023, discúlpeme, tal vez la fecha no es correcta, pero ¿saben lo que titulaban? El principal, o sea, el principal periodista decía, la culpa del atentado contra Cristina la tiene Cristina. Es decir, a ese nivel. Y de hecho, la investigación judicial con respecto a ese atentado
no se profundizó y se cerró. Pero sí se abrieron otras causas, como, fíjense, varias de las causas habían sido cerradas, la causa de vialidad en su momento, y vuelven a ser abiertas para ver en qué momento y en qué timing político. Por ejemplo, ahora que ella se iba a presentar a diputada por la provincia de Buenos Aires, se podía abrir y se podía, no abrir, se podía dictar sentencia firme en un tiempo récord. Es decir, ¿y saben quiénes avisaron? ¿Quiénes avisaron hace 2 semanas, 3, que le iban a dar sentencia firme inmediatamente? Los medios de comunicación. Es decir, hay una sentencia previa, evidente, planteada por los medios de comunicación mucho antes de lo que requiere una sentencia, una condena bien hecha en el Poder Judicial, aunque tampoco ha sido un trabajo adecuado del Poder Judicial, porque se han salteado, han desconocido todo el debido proceso, no solamente la causa de habilidad, en otras causas contra Cristina, igual que lo hicieron con Lula, igual que lo hicieron con Dilma, con Correa, con Glass en Ecuador. Por eso les digo que es una matriz de persecución político-judicial con objetivos mediático-judicial, de una persecución mediática judicial con objetivos políticos y geopolíticos que se va repitiendo a lo largo y a lo ancho de América Latina y no para. ¿Saben por qué no para? Porque tiene éxito. ¿Por qué? ¿Cuál es el éxito? Proscribir y expulsar a determinados sectores de la política. Claro, y también ahí tenían una información en el observatorio que es, digamos que muestra muy bien a partir de unas tablas cómo ha funcionado este aparato judicial. Más de 654 denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner entre el 2004 y el 2023. Espionaje ilegal y sistemático también exhibe esta característica del lawfare en Argentina, la proscripción política de Cristina Fernández, la impunidad en otro tipo de casos, el doble rasero que evidencia también el Poder Judicial, incluso con el mismo caso de Mauricio Macri. Pero algo que dijiste hace un momento me llamó la atención y es que si hubiese sido un hombre, capaz que no hubiese sucedido. La violencia política de género también está metida en este caso de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que es uno de los factores que hay que destacar con mayor seriedad y focalizar ahí, porque la forma en la que se dirigen los medios de comunicación hacia su persona, fíjense cómo la han ridiculizado y cómo ahí también hay un hilo de continuidad con esa violencia que hubo contra Dilma Rousseff. Y esto, más allá que tú o nosotras estemos de acuerdo o no con la mandataria, con su toma de decisión o las políticas que emprenda, es decir, no tiene justificación que una mandataria del más alto rango en un país sea calificada en virtud de la ropa que se pone, a su imagen personal. Fíjense, casi siempre se pone en duda su capacidad para la toma de decisión. ¿Por qué? Por su insanidad mental probablemente, o por esto que le decía de la adicción al poder, o porque puede ser que no tenga todas las luces determinadas, porque es muy pasional. Las mujeres somos pasionales, aparentemente a diferencia de los hombres. Se me viene a la mente también el caso de Dilma Rousseff, cuando la derrocan por un impeachment, por una causa que después, en la cual Dilma fue sobreseída porque no hubo pruebas de las faltas administrativas de las cuales se la habían culpado a Dilma, no hubo pruebas, nadie se enteró que no hubo pruebas y que la sobreseyeron. Cuando sucede el impeachment, los memes decían, ¿cuántas mujeres hacen falta para destrozar Brasil? O sea, ese tipo de violencia. O me acuerdo de leer las 20 frases más tontas de Dilma, cosas así. Y de Cristina Fernández desde su vestuario, la forma de hablar, eso también es interesante, ¿no? Es como si una mujer que valiente, capaz, muy lúcida, una de las grandes estadistas de América Latina, Cristina Fernández, dicha por Fidel Castro, esta frase es así, cuando digamos, toma esa investidura de presidenta y ejerce el poder que el pueblo le dio, esa retroversión de soberanía dada por el pueblo en el voto, la mayoría te vota y toma ese poder, es criticada por plantearse como alguien seguro, como una mujer segura, con claridad, y por supuesto, con claridad en contra de qué? De los fondos buitre, en contra de la apropiación de Gran Bretaña del territorio de Malvinas, en contra del Fondo Monetario Internacional. Claro, eso es
castigado sistemáticamente, pero no solamente por la prensa argentina, a nivel internacional. Ustedes deberían haber visto los titulares del New York Times, The Washington Post. Imagínense esos periodistas, ¿qué información tenían? ¿De dónde era? Bueno, de estos consorcios de periodismo independiente, aparentemente, que hacen estas investigaciones contra corrupción, que no son independientes porque reciben financiamiento, generalmente de instituciones estadounidenses, de asistencia para el desarrollo, lo que sea, o de cualquier privado, y que terminan, digamos, aplicando una misma matriz de investigación en la que, bueno, de casualidad siempre todos los corruptos están solamente de un lado de la política, todos los casos son manufacturados desde la prensa o desde espacios web y Twitter y no sé qué, sin prueba, sin digamos, una triangulación de las pruebas y de una constatación de las delaciones o de los testimonios. Bueno, eso es lo que genera que la criminalización de las mujeres, que además sufren, porque en general se criminaliza su entorno familiar, es decir, a sus hijos, a sus padres, hermanas. Hay una frase de gente, mujeres, no voy a decir los nombres, pero mujeres que han tenido que exiliarse del Ecuador de Lenín Moreno, que ya en el exilio han dado testimonio de que su propia familia, sus hijos les pedían: mamá, ya no te metas en política, por favor. Es decir, fíjense al extremo al que llegan. ¿Para qué? ¿Para qué es todo esto? Y bueno, para que esas mujeres que son vistas como intrusas en la política vuelvan. ¿A dónde? A sus casas, a su entorno, a la vida, la vida de la familia y el quehacer doméstico, que es algo fundamental. No estoy desdeñando eso, pero las mujeres también nos merecemos ese espacio en la política y habrá que reclamarlo y poner y visibilizar y poner todos los focos cuando existen estos casos de violencia pura, ¿no? En la política contra grandes lideresas y estadistas. Claro, y ahora que está la presidenta Claudia Sheinbaum en funciones, también este tipo de casos son paradigmáticos para entender cómo funciona también la política en el caso de una mujer cuando preside el poder ejecutivo en nuestras naciones en América Latina. Silvina Romano, te agradezco mucho por la entrevista, por el tiempo y no sé si tengas un comentario final para cerrar esta entrevista. Simplemente que felicito al pueblo mexicano que ha emprendido un camino en la reforma judicial, en la posibilidad de democratizar el Poder Judicial. Y para el resto de América Latina, decir que el objetivo siempre de cualquier tipo de proceso de desestabilización o de guerra contra el progresismo, es eliminar la política como posibilidad de cambio, la política como posibilidad de justicia social. Así que siempre, siempre reclamemos la política. Es nuestra, es del pueblo. Silvina, muchas gracias, te agradecemos y te mandamos un abrazo hasta allá, hasta Argentina, y esperamos seguir contando también contigo y con las participaciones con respecto al offer. Un abrazo para todas y todos.